Buenos días, queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes en esta mañana, donde vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene preparado para considerar en esta semana. Y que tenemos un poco de tiempo para desarrollar lo que considero es un tema importantísimo, que ha traído bastante confusión, pienso, y que en lo personal, a medida que he hecho este estudio, he visto que es crucial, es muy, muy importante, quizás una de aquellas claves que al asimilarlas nos va a ayudar a vivir el cristianismo verdadero. El título es Cristianismo en tiempo de guerra, y voy a leer dos pasajes que van a servir como base para nuestra charla hoy día. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 12 y 2 Corintios 10, 4. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y después el texto en Corintios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial y Comandante en Jefe de las huestes del cielo, gracias te damos por este día y por la oportunidad que me das en lo personal de compartir tu palabra y que nos das a todos para escucharte, Señor, que es lo que más necesitamos. Padre, abre nuestras mentes y nuestros oídos a lo que nos tienes que decir, y Padre, te pido que esta palabra llegue con poder a cada uno de nuestros corazones para poder cumplir tu voluntad en todo, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gran mayoría de nosotros, creo, nunca hemos vivido en estado de guerra, en un conflicto militar. Quizás algunos de nosotros salimos de nuestros países por un contexto militar, pero en línea general casi todos nosotros adquirimos el conocimiento de la guerra por libros, por películas y por las noticias. Según las estadísticas, hoy existen 6 guerras mayores en el mundo, y eso se determina según el número de fallecidos en batalla. Una guerra mayor es considerada aquella en la cual hay más de 10.000 muertes en batalla por año. Tenemos los conflictos entre los árabes y los israelitas, la guerra en Rusia y Ucrania, conflictos en Sudán, Etiopía, Birmania. Tenemos también conflictos menores, guerras civiles, donde se vive en un estado de guerra, aunque las cifras no llegan a 10.000 muertos por año, ¿no? En el ámbito político, sobre todo en estas regiones del mundo, el tema de la guerra generalmente nos llega por medio de un debate político entre dos facciones, una siendo los intervencionistas, aquellos que dicen que la guerra la participación en la guerra se justifica como un mal necesario para la promoción de la estabilidad global, de intereses económicos o causas humanitarias. Estas son las personas que dicen que, por ejemplo, es necesario intervenir a favor de Ucrania contra Rusia, o es necesario intervenir a favor de Israel en contra de Hamas, ese tipo de sector. Después está el otro sector que dice los aislacionistas, que dicen que no hay justificación alguna para participar en la guerra, ya que esta es inherentemente inmoral. En otras palabras, no hay causa o motivo suficiente como para justificar la guerra. Esta es una especie de pacifismo que tristemente carece del realismo del mundo. El mundo es como es, y la verdad es que si hay una facción que está determinada a exterminarte, no queda otra opción sino que pelear, ¿verdad? Tristemente. Sin embargo,
Lo que nos interesa a nosotros es ver cómo el tema de la guerra nos debería afectar o cómo pensar en estas cosas, ya que la guerra se manifiesta de forma universal y a lo largo de toda la historia. Esto quiere decir que la guerra es una proyección o más bien una extrapolación de la naturaleza humana. Y dado que es así, entonces, significa que ignorar este tema nos deja un poco cojos a la hora de entendernos a nosotros mismos y de comprender el mundo en el que vivimos. Esta es una verdad difícil de manejar, ¿verdad? La guerra con toda su crudeza, ¿no? Y la verdad es que para tener una cosmovisión sólida, pienso, es necesario comprender este tema y saber aplicarlo a nuestra vida. Pero vamos a hacer dos preguntas claves para orientarnos en todo esto. Número uno es, ¿cómo aborda Dios el tema de la guerra en su palabra? Y número dos, ¿cómo debe influenciar en nuestra vida personal, familiar y como iglesia un entendimiento bíblico de este tema de la guerra? Cuando entramos a las Escrituras, nos damos cuenta que la Biblia hace uso extensivo de imágenes y de lenguaje marcial. Y hoy día lo que quiero hacer es contextualizarnos para la próxima semana ver el pasaje de la armadura de Dios. El problema es que si nos entramos en ese pasaje sin un contexto correcto, bíblico, comprensivo, vamos a tirar para cualquier parte y vamos a moralizar un tema que a la verdad es mucho más profundo que simplemente haz esto o deja de hacer aquello. Por ejemplo, y vamos a trabajar bastante con la Biblia, así que prepárense. Tenemos en la Biblia, lo primero, es narrativas de conquistas y conflictos. Tenemos relatos históricos militares, de guerras, de excursiones militares, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la historia de la nación de Israel, que comienza como tal, como ya reino, como nación, con la conquista de Canaán. Eso está en Josué capítulo 6. A lo largo de su historia vemos que Israel tiene conflictos con diversas naciones a sus alrededores, como por ejemplo un perpetuo dolor de cabeza para los judíos, los filisteos. Y eso, por ejemplo, tenemos el libro de Jueces, que es un conflicto tras otro, ¿verdad? Y entonces Dios alza a un juez para liderar a la armada israelita en contra de estas naciones vecinas, y es un ciclo, ¿verdad? Hasta que llega la monarquía y el monarca, el rey, es precisamente escogido para pelear las batallas del pueblo. O sea, todo es en un contexto marcial. Estas narrativas, ¿verdad?, expresan que la guerra es el medio del cumplimiento de las promesas de Dios a los hijos de Abraham. Es una manifestación de la fidelidad de Dios y es necesario precisamente porque hay un grupo de personas que quieren aniquilar a los israelitas. Y eso sigue siendo el caso hasta el día de hoy. Entonces, visto desde ese punto de vista, la guerra tiene la aprobación divina en ese sentido, en que Dios tiene propósitos específicos con ese pueblo, y entonces para la preservación del pueblo era necesario irse en guerra y en batalla. Notamos, por ejemplo, sin embargo, que la guerra que batalla Dios en el nombre de Israel, o los israelitas en nombre de Dios, si se quiere, es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los judíos llegan a Jericó, no se dispara ni un solo cañón, no hay ninguna arma al respecto, simplemente es la trompeta y la obediencia. O sea, si los israelitas hacían exactamente como Dios mandaba, Jericó cae por sí solo. Y entonces vemos como Dios, incluso en este ámbito de la guerra, obra de tal forma para indicarnos que Él no hace guerra de la misma forma que los hombres. Es Dios. Entonces, no es igual la forma en que el hombre ve la guerra a como Dios la maneja. No solo eso, después tenemos el tema de la guerra como juicio divino. En las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel, se usa la imagen de la guerra para describir el juicio de Dios sobre Israel mismo y sobre otras naciones. Y esto es importante porque Dios no hace acepción de personas. Él no hace favoritismos ni
permite la guerra simplemente por capricho. No, Dios está expresando su justicia y muchas veces se debe manifestar de esta forma. Por ejemplo, si vamos a Isaías capítulo 13, vamos a leer lo siguiente. Isaías, acompáñenme un segundo, capítulo 13 y versículos 4 y 5, dice así: estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de tierra lejana, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Ese es el tipo de lenguaje que usa la Biblia y es verdaderamente espeluznante cómo se manifiesta el poder de Dios en su juicio. Tenemos que en el contexto escatológico o de los últimos días, la Biblia describe gráfica y simbólicamente una guerra cósmica, la última y gran victoria de Dios sobre Satanás y el mal, donde se expresa su justicia para todas las edades. Vamos a volver a ese pasaje en Apocalipsis 19 más adelantito. Pero hay una forma en la cual se resume y es central cómo se desarrolla el tema de la guerra, especialmente en el Antiguo Testamento, pero en toda la Biblia más generalmente. Es con este título de Jehová de los ejércitos. Ese es un título central a este tema y aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. La palabra ejércitos es en el hebreo Sabaoth, que quiere decir varios grupos, no simplemente ejército militar, estrictamente soldados de carne y hueso. Por ejemplo, esa palabra ejército se usa de ángeles, ¿verdad? De una fuerza militar cósmica. ¿Recuerdan el pasaje en Segunda de Reyes, cuando el profeta le pide a Dios que abra los ojos del siervo porque no ve las huestes del cielo que está rodeando la casa del profeta, que están cuidando al profeta? En ese caso, los ejércitos son ángeles, seres celestiales de número casi aparentemente infinito, aunque obviamente tiene un número, pero es muy, muy, muy grande. También se usa esta palabra para los ejércitos israelitas. Los ejércitos de Jehová son los ejércitos de Israel. Y tenemos la historia clásica de David y Goliat, ¿no? Y cuando David se enfrenta a Goliat, una de las cosas que dice es, este incircunciso se ha levantado contra las huestes de Dios. Y no está hablando de ángeles en este caso, está hablando del pueblo de Israel. Y por último, se usa el título ejércitos para describir a las estrellas y los planetas. Deuteronomio 4:19, si por favor me acompañan ahí también, porque quiero que vean estas cosas en el texto. Deuteronomio 4:19 dice así: no sea que alces tus ojos al cielo, está advirtiendo Dios al pueblo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, ahí está esa palabra, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Así que vemos cómo esta palabrita se usa en más de un contexto. Pero este título entonces, Jehová de los ejércitos, tiene como fin revelar aspectos específicos del carácter de Dios. Número 1, su poder y autoridad. Dios posee el comando supremo sobre toda fuerza, dominio y esfera, tanto en la tierra como en el cielo, en lo terrenal como en lo espiritual, revelándolo como el todopoderoso y soberano del universo. Él es quien comanda todos estos ejércitos y nada se mueve en esta esfera, ya sea los planetas, los ángeles o en las guerras de los hombres, sin el permiso del Todopoderoso. También se expresa este título en términos del carácter salvífico de Dios. Y esto es importante porque varios pasajes ligan este título a la salvación y protección de Dios
para con Israel. Y aquí vamos a ver otros pasajes, el Salmo 46, y si me acompañan creo que lo tenemos ahí, versículos 1 y 2, y después vamos a saltar del 8 al 11. Salmo 46 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Y más adelante, versículo 8 dice: venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Y aquí noten esto: que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y aquí el título: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y aquí entonces vemos cómo este título militar se usa precisamente en un contexto de salvación y de protección. El pueblo de Dios no tiene por qué temer, no tiene por qué estar inquieto, porque el Dios a quien se sirve es Jehová de los ejércitos, y Él está en control absolutamente de todo. Y no solo eso, pero el fin de Dios en este salmo es hacer cesar las guerras. Vamos a ver eso también a continuación. Otro aspecto del carácter de Dios que el título Jehová de los ejércitos indica es su justicia y santidad. Otros pasajes usan este título con relación al juicio de Dios sobre el mal y la ejecución de su justicia. Y hay un pasaje muy importante, Isaías 6, del 1 al 5, que yo nunca me había fijado en esto, y en este estudio lo descubrí, fue algo muy hermoso. Es el pasaje donde se dice santo, santo, santo. Pero cuando lo leemos con cuidado vamos a ver que hay un detalle. Isaías 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, y aquí quiero que noten: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Las dos cosas se ponen juntas aquí. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Se repite el título, y se repite el título al lado de otra palabra importante: Rey y Santo, Santo, Santo. Y es importante porque la santidad de Dios se entiende como aquel atributo central que mejor define la esencia de lo que Dios es. La santidad habla no simplemente de la pureza de Dios, sino también de que Él es aparte de la creación, que Él no es de la creación, sino que Él está fuera y es distinto, y que no hay nada en la creación que puede tocarlo en cuanto a su esencia. Y entonces, cuando pone el texto sagrado, ¿no?, este atributo en el superlativo, la repetición 3 veces, y junto a esto pone Jehová de los ejércitos, nos está diciendo que este título está muy pegado a lo que Dios es en su naturaleza, que es un título importante a entender para poder conocer a Dios. Él es Jehová de los ejércitos. La santidad de Dios como atributo central de su carácter enfoca su absoluta soberanía, poder y autoridad, todas esas cosas, hacia la erradicación del mal. Por cuanto Dios es santo, el mal no triunfará. Todo lo que se opone a Dios entonces se hace su enemigo y se constituye un agente del mal. Y no solo eso, pero cuando Dios ejerce la guerra lo hace de forma santa. No lo hace como los hombres que están guiados por sus caprichos, sus intereses económicos, etc. No, Dios es santo, y cuando Él entonces emplea la guerra como método de su juicio, es santo y es correcto.
Las intervenciones marciales en la historia están sujetas entonces a los propósitos redentivos de Dios para su pueblo y últimamente para el cosmos realizados en el Evangelio. Entonces vemos que la guerra no simplemente se trata de el conflicto humano, tiene un propósito supremo y mayor. Y la Biblia nos sigue esa secuencia y ese progreso para explicarnos cómo Dios, entonces, Jehová de los ejércitos, trae a cabo la paz, lleva a cabo la paz. Y entonces hay otro título que se usa en relación a este tema, que es el Príncipe de Paz. Este título lo recitamos todos en diciembre, es el pasaje de Isaías 9, 6 y 7, los títulos del Todopoderoso. Creo que vale la pena que lo leamos. Es el nacimiento y reinado del Mesías. Isaías 9 y los versículos 6 y 7 dicen así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y noten de nuevo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos cómo el carácter de Dios, ¿no? Como comandante en jefe, el gol de él es traer aquel príncipe de paz que va a poner fin al mal y a la guerra. La meta de la campaña marcial del Todopoderoso, hermanos queridos, es la paz. Otros pasajes para sus notas: Miqueas 5, 2 al 5, Zacarías 9, 9 al 10. Nosotros conocemos que Cristo es el príncipe de paz que se anuncia aquí en Isaías, ¿verdad? Que en nombre de Jehová de los ejércitos, según el texto, vence el mal, principalmente en la cruz, para salvación y libertad. Así es como Cristo trae la paz al mundo. Y entonces hay varios pasajes en el Nuevo Testamento ahora, comenzando en el Evangelio de Lucas, que quiero que examinemos para ver cómo este tema de la paz se realiza y haya su cumplimiento aquí en el Nuevo Testamento. Lucas 2, versículo 14. Lucas 2, 14 dice así. Recordamos cuando el niño Jesús nace, el ángel da los anuncios a los pastores y dice: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, de nuevo ejército, ¿verdad?, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El anuncio del nacimiento del Mesías es un anuncio de paz, es la realización de la campaña marcial de Dios. Juan 14, 27 nos va a decir las palabras del Señor, importantísimo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y noten cómo es el mismo mensaje del Salmo 46. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Y aquí viene la paz encarnada para decirnos: estén quietos, no temáis. Más adelante, en Juan, capítulo 16 y versículo 33, el Señor va a decir estas cosas: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero ojo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos la paz. La paz no es algo que se nos va a dar, que vamos a experimentar en el cielo, ya es nuestra, ¿ok? Pero en este mundo estamos en guerra y vamos a tener aflicción. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, paz tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Se realizó el propósito de Dios
en terminar con el caos. En el caso nuestro tenemos la paz. Y por último, y aquí ya podemos enfocarnos en el texto que tenemos delante de nosotros, en Efesios capítulo 2 y versículo 14, va a decir la palabra: porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que vemos, lo primero que hay que ver, que el gol de la Biblia en el uso del lenguaje marcial es la paz. No es conflicto por el hecho de simplemente pelear. No, es la paz, es el final de la guerra lo que busca Dios. Así que con esto entonces, como contexto general, podemos ver más bien el versículo con el cual comenzamos esta exposición, Efesios 6:12 y 2 Corintios 10:4. Ahora, se ha sugerido, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento el tema de la guerra se espiritualiza, mientras que en el Antiguo Testamento es más literal, pero esto no es así. Es así como uno cuando hace el search, lo presentan así, pero uno debe discernir y darse cuenta que no es que hay dos enfoques. El enfoque es el mismo, pero hay un desarrollo del tema. La realidad es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se habla de la misma guerra. Tienen un mismo enfoque, que es la revelación del carácter de Dios y el desarrollo de su plan redentivo. La Biblia está interesada en darnos la teología de la guerra vista desde la perspectiva de Dios. Entonces, vamos a empezar. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero quiero enfocarme en el hecho de que tenemos una lucha, de que estamos en una milicia, nuestra milicia. Ambos términos describen una misma realidad. El término lucha se enfoca en el mano a mano del cristiano con las fuerzas del mal. Es el mismo término que se usaba en aquel entonces para la lucha libre, ¿ok? Mientras que el término milicia habla de estrategia colectiva, ¿verdad? La campaña o agenda de Dios contra el mal. Ambos hablan de la misma realidad. Estamos en guerra. Si bien tenemos paz con Dios, no por eso estamos exentos a la lucha que continúa ya estando en Cristo. Y vamos a ver por qué. Pablo asume la realidad de la guerra espiritual. No es que nos está dando una noticia, algo nuevo, no, esto es lógico. ¿Y cómo no va a ser así después de todo si cuando Pablo está escribiendo, él está en la cárcel, ¿verdad? Él está encadenado y su vida entonces era un testimonio vivo de la realidad de la guerra. Él estaba preso por el Evangelio. Sin embargo, nos dice el texto que nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra milicia no es contra sangre y carne. Nuestras herramientas de milicia no son carnales. Y esto es importante, hermanos, porque lo primero que necesitamos saber es en qué tipo de guerra no nos hallamos, que cuáles no son nuestras armas. Y aquí se halla el error más común y creo más fácil de cometer, que es confundir la lucha en la cual nos hallamos, porque todos estamos luchando. La vida es difícil para todo el mundo, para el rico como para el pobre, para aquellos que vivimos en el primer mundo como aquellos que viven en el tercer mundo. La vida no es fácil para nadie, porque vivimos en un mundo caído. Pero ¿cuál es la lucha en la cual tú estás participando? Porque el enemigo va a querer confundir eso. Y con tal de que te pongas a luchar en cosas que no son las espirituales, él te va a dejar tranquilo. Te va a mantener ocupado, ¿verdad? La distinción entre lo terrenal y lo celestial debe entenderse en términos del tipo de guerra en la cual estamos involucrados, no en el sitio o la esfera. O sea, no es un asunto de lugares, es un asunto de la calidad, del tipo de guerra que estamos en la cual estamos embarcados, ¿verdad? La guerra espiritual toma lugar aquí en la tierra, por ejemplo, ¿verdad? Pablo siendo el ejemplo número uno, porque en Corintios va a decir, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pero estamos en la carne. Lo que dijo el Señor, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz que tenemos ya es nuestra, pero en el mundo tendremos aflicción. Así que esta guerra espiritual está acá, es
donde toma lugar. La guerra espiritual no es como las batallas terrenales que se enfocan en la adquisición de poder o de territorio o por intereses económicos o políticos. Es un enfoque totalmente distinto que tiene como enfoque la paz, porque esa es la campaña que el Señor, que el Rey, Jehová de los ejércitos, está embarcando. La guerra espiritual es en nombre o a favor del reino de los cielos, ¿verdad? Y aquí hay un pasaje importantísimo que leemos en Juan capítulo 18, cuando Jesús está siendo entrevistado, interrogado más bien, por Pilato. Juan 18, 36 nos va a decir lo siguiente. Jesús responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y la observación es clara. Si mi reino fuera de acá, se pelearía en los términos que gobiernan las guerras de acá. Pero la guerra de Dios es otra. Y el Señor es el que está ejerciendo esta guerra y no tiene nada que ver con las guerras de acá. Es Cristo el Rey, entonces, quien determina el por qué, cómo, cuándo y dónde de la guerra. Es su campaña la que se está llevando a cabo. Él es el comandante en jefe, hermanos, y Él es el que determina cómo, cuándo, dónde se van a dirigir sus tropas, ¿verdad? En qué rango tú y yo vamos a estar. Él es el Rey. Y eso es lo principal. No es Satanás, no son las fuerzas, Él es quien está en completo control. Pero entonces se nos va a decir que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Lo segundo que es indispensable conocer, hermanos, es exactamente quién es el enemigo. ¿Qué tipo de guerra en qué tipo de guerra estamos involucrados y quién es el enemigo? ¿Cuántas veces, hermanos, nos ponemos a pelear con los que son nuestros hermanos, los que están de nuestro lado? Y estamos perdiendo el tiempo porque perdemos de vista quién es el enemigo. Y en este caso, Pablo se refiere a ángeles bajo el dominio del enemigo de Dios, Satanás. En el versículo 11 del mismo capítulo 6 en Efesios, nos va a decir: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí nos está diciendo quién está liderando toda esta hueste de enemigos que hacen la guerra contra Dios, ¿verdad? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quita el velo para revelarnos la verdad, que es una verdad bastante espeluznante. Existen seres espirituales de gran poder que llevan a cabo la campaña anti-Dios, anti-hombre, anti-vida, anti-paz, que son responsables de toda la maldad que vemos en el mundo. Hay algo interesante, un detalle aquí, cuando habla de esas contrahuestes espirituales de maldad. Esa palabra maldad hace referencia a todo tipo de inmoralidad del peor grado. Se está hablando de algo específico, no es maldad en el sentido abstracto, sino si te imaginas en el peor de los crímenes y en el pecado más grotesco, eso es lo que está hablando Dios. Y hay seres espirituales de gran poder que gobiernan, en el mundo para llevar a cabo esta agenda. En Efesios capítulo 2, Pablo nos va a decir lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y escuchemos esto, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tenemos este sistema, ¿verdad? Si lo pensamos como un gran río que va en una sola dirección, que es el infierno. Y todo el mundo se halla en esa dirección, siendo llevado por la corriente del río.
¿Y cómo se manifiesta entonces eso? Es en las decisiones de cada persona que, esclavizados al pecado, le dan rienda suelta a su maldad. Ese es el mundo en el que vivimos, hermanos queridos. Con esto no se está disminuyendo la responsabilidad de cada hombre, sino que ni se está negando la realidad de la depravación total que caracteriza la naturaleza humana. El hombre no es víctima. O estás del lado de las huestes del cielo de Dios, o estás del lado de las huestes de Satanás. Aquí no hay víctimas, sino que hay personas que estamos peleando en contra del mal, bajo el poder de Dios, bajo la dirección de nuestro Rey Jesucristo, y están las personas que están siendo llevadas por la corriente, dirigidos por el maligno. Y esto, hermanos, no sé, pero si nos ponemos a pensar un poco, debemos despertar a la realidad de que estamos en una gran guerra. Hermanos, cuando nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela, ¿quién está en control de ese lugar? ¿Ya? Eso es algo que para mí como padre es un temor y una preocupación constante, porque voy yo a someter a mi hijo a una institución que está gobernada por el maligno y que ni siquiera ya lo esconden, porque se enorgullecen de su inmoralidad y la publican con banderas, ¿ya? Con insignias, tratando de lavarle los cerebros a los chicos. ¿Voy yo a meter a mi hijo allí? De ninguna manera. Estamos en guerra. No le vamos a dar a nuestros hijos al enemigo, ¿verdad? En el trabajo, ¿quién está en control de ese lugar? Quizás hay una persona en el trabajo que te hace la vida imposible. ¿Por qué crees que es eso? Es precisamente porque hay estas fuerzas que identifican a los cristianos y le dan con todo. ¿Y por qué no? Si eso es lo que están haciendo. Y así podemos ir en todo, hermanos. El mundo de la música y la entretención. ¿Quién gobierna las películas que se hacen? Toda la inmoralidad que se esconde y que ni siquiera se esconde tan bien porque ya es público que cometen todas estas celebridades, ¿verdad? ¿Quién está en control de todo eso? No sé si conocen todo este problema de Jeffrey Epstein y todo el lío que se ha hecho con este hombre, un pedófilo conocido y condenado, y que supuestamente hay toda una serie de personas que están detrás de este hombre, que supuestamente hicieron uso de lo que él hacía y nadie dice nada y nadie habla, todo está escondido porque todos están involucrados en esa esfera y no ha de sorprendernos si está todo controlado por el maligno, hermanos. El cristianismo, hermanos queridos, pierde de enfoque este aspecto marcial de que estamos en esta guerra, inevitablemente pierde impacto. ¿Por qué es tan difícil convencer a las personas que necesitan de Dios? ¿Por qué es tan difícil convencerlos de que necesitan el perdón de pecados? Que si no se arrepienten, irán al infierno. La respuesta es porque no ven que están bajo esclavitud del pecado y de Satanás. No se ven que están del lado equivocado de esta guerra espiritual. En otras palabras, no ven de qué lado de la guerra están. Ni siquiera ven que hay guerra porque están cómodos, hermanos. Satanás usa la misma estrategia de distracción, de comodidad y de falsa seguridad con nosotros. Con tal de que tú estés tranquilo, no le estás haciendo guerra a Satanás y él te va a dejar solo. Te va a dar trabajo, te va a dar prosperidad, te va a dar todo lo que tú necesitas con tal de que no te metas en la guerra, porque ese es el gol. Si tú no estás participando en la guerra, estás del otro lado también, aún siendo cristiano. ¿Por qué? Porque Satanás opera con la mentira, con el engaño y hay mucho desenfoque y mucha falsedad, tristemente, incluso dentro de la iglesia. Y por eso es que Pablo escribe estas cosas a la iglesia. Es para que despertemos a lo que está aconteciendo. Mientras no despertemos al llamado de Dios, a sus rangos dentro de la guerra espiritual, Satanás nos va a dejar tranquilos. ¿Estás tranquilo? ¿Estás cómodo? Quizás no estás haciendo lo que debes. Quizás estás dormido. Estás quizás batallando otras peleas. La pelea económica, que todo el mundo necesita más dinero. Quizás es otra pelea, puede ser peleas de asunto familiar, puede ser todo tipo de cosas, hermanos. Quizás es una carrera a la cual tú estás luchando para alcanzar
escalar dentro de tu compañía. Son luchas, son legítimas, pero no es la lucha, la guerra espiritual a la cual Dios te está llamando. Tenemos que despertar. Entonces, ahora nos vamos a preparar para la lucha, porque eso es lo que ha estado haciendo Pablo en toda la carta a los Efesios. Y quizás la implicación más chocante de todo lo que te estoy diciendo hoy, hermano querido, es que nosotros, tú y yo, somos el blanco de los ataques del maligno. No es el mundo, porque el mundo ya está perdido. Ellos siguen la corriente de la cultura. Satanás opera de forma pasiva en ellos. Simplemente les pone todo el acceso para que ellos satisfagan sus maldades y su pecado. Y el hombre va a seguir su camino, va a seguir a su corazón. Pero el ataque, la delantera, la ofensiva del enemigo es contra los cristianos, contra tú y contra yo. No es por nada que Pablo termina la carta de esta forma, hermanos queridos. Todo lo que ha venido diciendo antes ha sido preparativo para esto último, con lo cual él cierra su enseñanza. Algo similar acontece en el Evangelio según San Mateo, que cierra con las siguientes palabras. Si me acompañan a Mateo en el último capítulo, versículo 18. Palabras muy conocidas con la cual cierra el Evangelio. Y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, yo soy el Rey y comando toda fuerza y potestad en el cielo y en la tierra. No hay mayor autoridad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no es una sugerencia, es un mandato del Rey, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué cierra así el Evangelio después de todo lo que nos viene diciendo? Para prepararnos para la guerra. Y nos da entonces la gran comisión de los labios de nuestro comandante en jefe y rey, el Señor Jesucristo. ¿Cuán grande en magnitud es esta misión? Y es grande porque es hacer discípulos en todas las naciones hasta el fin del mundo. O sea, aquí no hay break, ¿ya? Así de grande la oposición que nos espera. El enemigo sabe cuál es nuestra misión y va a tratar de impedirnos que la cumplamos. Es importante entonces recordar aquellas verdades que Pablo ha indicado en Efesios, ¿verdad? Aquellas realidades claves para nosotros prepararnos para la guerra espiritual. En primer lugar, la victoria ya está garantizada, ¿verdad? Efesios capítulo 1 y todo ese prólogo donde se nos dice que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Todo eso nos dice que todo el plan ya está, desde la perspectiva de Dios, finiquitado y completo desde antes de la fundación del mundo. Somos hijos amados desde antes de la fundación del mundo. Somos, según las palabras de Pablo en Romanos 8, 28 hasta el 39, más que vencedores. No somos simples vencedores, hermanos. Somos más que vencedores. Y tenemos que tener esto en cuenta a la hora de pelear. Imagínate que un luchador, right, va a la guerra o a la lucha, a la pelea, y ya sabe que va a ganar y ya sabe que es más que vencedor. Lo único que le queda ahora es simplemente ejecutar el plan de acción que le dio el comandante. Nada más. No hay miedo, no hay duda, no hay inseguridad, porque ya está garantizada la victoria. Estamos protegidos por la invincibilidad del Todopoderoso. Así empieza la carta. Y nos va a terminar diciéndonos que tenemos por esa razón que ir a la guerra. Número 2, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él debe ser nuestro enfoque, no la magnitud de la oposición, ni Satanás, ni las huestes espirituales. Es importante que entendamos quién es el enemigo, pero nuestro enfoque no es el enemigo, es nuestro Dios. Y la razón es muy básica y la vamos a ver la próxima semana, porque solos no podemos hacer nada. Es en el poder de Dios simplemente que podemos vencer y lograr la victoria en la batalla que te toque a ti y a mí.
Él establece nuestro lugar en sus rangos. Capítulo 4 de Efesios nos va a decir lo siguiente, hablando del Señor Jesucristo. Y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él te pone donde Él quiere ponerte y te va a dotar de los dones que tú necesitas para cumplir la misión que Él te está dando en la iglesia. Ese es el campo de operaciones. Él es nuestro enfoque, Él nos da el lugar en sus rangos, Él comanda, ordena e instruye a cada uno por medio de su palabra, aplicada directamente por el Espíritu Santo. No necesitamos intermediarios, sí nos necesitamos los unos a los otros, porque no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son apóstoles, etc. Y necesitamos ser enseñados de la palabra, pero no hay intermediario entre tú y el comandante en jefe. No es como las armadas del mundo, donde un soldado de bajo rango, bajo ningún punto de vista le va a ir a hablar al comandante en jefe, que es el presidente, sino que tiene que seguir la jerarquía. Aquí la única jerarquía es la de Cristo y el Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. Y ahora sí, en la iglesia, entonces, ejercitando nuestros dones, vamos discerniendo, descifrando cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Número 3, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, según el contexto de 1 Timoteo. Es la iglesia la que da testimonio de la paz que Cristo logró. Es la iglesia la que es una especie de sucursal del reino de los cielos, ¿verdad? Es la iglesia la que continúa la obra que Cristo comenzó. Somos sus manos y sus pies para continuar lo que Él vino a hacer. La congregación local es el puesto de avanzada, es el outpost del reino de los cielos en territorio enemigo. ¿Qué vienes a hacer aquí en la iglesia? ¿A distraerte, a pasarlo bien, a comer? ¿O vienes a recibir instrucción del comandante en jefe para la batalla que te espera esta semana? Es un cambio de enfoque, hermanos, y tenemos que adaptarnos y pegar la vuelta. Número 4, todo creyente ha sido dotado para participar en la guerra, a través de dones específicos distribuidos según su voluntad, a través de la doctrina que conduce a todos a la común madurez. Aquí venimos a prepararnos, a crecer, a indagar, ¿verdad? Y entonces salimos a pelear, salimos a la lucha, salimos a ganar almas, porque esa es la misión, hacer discípulos en todas las naciones. No hay espacio para personas que no están involucrados en la guerra, para personas neutras, para personas sin ánimo de luchar. No, aquí estamos en guerra y estos son los rangos del Todopoderoso. Por último, número 5, el campo de batalla, hermanos queridos, donde el enemigo enfoca su ataque, porque recuerden, Él es el que nos está atacando todo el tiempo. Él es quien está continuamente atacando. Y el espacio, el campo de batalla, a donde Él siempre apunta, según Efesios, es en este orden, número 1, la integridad o unidad de la iglesia. Entonces la estrategia del enemigo es clara, va a buscar primero que nada dividir la iglesia, lo más posible, de la forma más radical y grotesca posible, para manchar el testimonio de Jesucristo. Entonces sus ataques van a estar acá, los murmuros, las peleas, conflictos por tonterías, todas esas cosas están diseñadas por el enemigo para dividirnos. Atentos, hermanos, no seamos distraídos. Número 2, el testimonio personal, la integridad de la iglesia, y después Él te va a atacar con todo para que caigas. Él va a encontrar tu punto de debilidad y ahí va a pasar de forma constante hasta que caigas. Y cuando caigas te va a hacer caer más. Y si te puede meter en la cárcel y que te pudras ahí, eso es lo que va a hacer. Porque ese es su gol, es la destrucción de tu testimonio para quitarte del paso y que no seas eficaz en ganar almas. Y número 3, el campo de batalla es el hogar. Y ese es el contexto inmediato de las palabras que acabamos de leer de la guerra espiritual. Tenemos que aprender a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos, buenos amos o
jefes, buenos empleados, buenos trabajadores. Porque allí se va a enfocar ahí se va a enfocar el enemigo, en el hogar. De toda esa parte, en el capítulo 5, la mayor cantidad de versículos Pablo le dedica al matrimonio. ¿Por qué? Porque allí es donde está el punto débil. Lo que el enemigo va a intentar hacer es dividirte, hermano, de tu esposa, o dividirte, hermana, de tu esposo. Lo que él quiere son hogares en guerra. Y va a usar a tus hijos, va a usar a tus parientes, va a usar la televisión, va a usar tu mal ánimo, va a usar todo para tirarte abajo. El hogar es un punto débil que él busca atacar. Tenemos que tener hogares más fuertes y doy gracias a Dios. Creo que el pastor comenzó una serie sobre el matrimonio. Así que presten atención, porque el Señor por algo nos está diciendo esto. Necesitamos hogares fuertes si queremos batallar en esta guerra espiritual. Termino con esto, hermanos. La gran batalla espiritual es sobre las almas. El aliado más poderoso del enemigo en su campaña de destrucción es el pecado en cada ser humano, incluyéndote a ti y a mí. Él no necesita infiltrar, porque ya tiene un infiltrado en cada corazón, que es el pecado. Tenemos que guardar nuestros corazones, nos dice la Biblia, para mortificar el pecado, dice Pablo en Romanos. Si hablamos de guerra espiritual, quizás es allí donde la lucha más acérrima toma lugar, es en el corazón de cada uno. Los únicos que se oponen, que han sido liberados por el Rey de Reyes del yugo del pecado, son los hijos de Dios. No hay más. No hay esperanza en los políticos incrédulos o en los influencers. Tú y yo somos las personas que Dios ha puesto en este mundo para frenar al maligno. Es de esperarse que los ataques más concentrados sean dirigidos en nuestra dirección. Conociéndolo, nuestro gran comandante en jefe, Jehová de los ejércitos, el príncipe de paz, nos dejó esta clara e importante instrucción. Y la pregunta que te hago hoy día es, ¿estás listo para tomar la armadura de Dios, echando mano a las armas espirituales a nuestra disposición e irte con todo hacia adelante, hermanos? Esa es la pregunta que tienes que hacerte y que las próximas semanas vamos a investigar cómo nos ponemos esta armadura. Termino con una cosa más. Como ustedes saben, hermanos queridos, el lunes no puedo evitar no hablar de esto, ¿no? Falleció un grande dentro de las líneas del pueblo de Dios. Un general que llevaba hace muchas décadas sirviendo a Dios y batallando contra el enemigo, el pastor MacArthur, que está en la presencia de nuestro bendito Salvador. Él nos dejó un ejemplo tremendo de constancia y dedicación, y lo único que él hizo es ser pastor. Él nunca se dedicó a la política, al activismo, él se dedicó a hacer su trabajo, y Dios lo utilizó poderosamente. Hay personas que han pensado, bueno, MacArthur es irreemplazable. Y sí, hasta cierto grado lo es, pero el pastor MacArthur, estoy seguro, no querría que pensásemos de esa forma, porque él no es indispensable. Hay uno solo que es indispensable y es Cristo, nuestro Rey y nuestro Salvador, y Él sigue sentado en su trono, comandando las huestes del cielo y las de la tierra aquí en la iglesia. Y el Señor está levantando hombres, y nosotros debemos escucharlos, apoyarlos y con mucha humildad ayudarles también en oración, para que como el pastor MacArthur, que hizo tanto bien en el nombre del Señor, nosotros en nuestra esfera, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, podamos hacer lo mismo. Y el Señor nos está viendo. Así que, hermanos, los dejo con eso, vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por este llamado que nos haces, preparando nuestro corazón y nuestra mente para la instrucción más específica que vamos a recibir la próxima semana, Señor, con la armadura de Dios. Ayúdanos en esta semana a despertar, a dejar atrás la comodidad, a dejar atrás las luchas mal enfocadas y enfocarnos de lleno a lo que tenemos que hacer, que es escucharte en oración
y, Señor, dar testimonio de tu palabra y de la paz que has traído al mundo. Ayúdanos, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.